Usted está a punto de disfrutar Universo Pyme. Conduce Eduardo Torreblanca Jax. Hoy nos da un punto de vista sobre los compromisos gubernamentales vinculados con el Acuerdo Nacional para la Producción de la Economía Familiar y el Empleo. Así es, Eduardo. Mira, y es una cuestión que deriva un poco de una nota que publicó el periódico Reforma el día domingo, en la cual denuncian el incumplimiento de parte de algunas dependencias del gobierno federal que en este acuerdo privilegiaron o acordaron privilegiar una serie de incorporación de las pequeñas y medianas empresas mexicanas a los procesos de licitación de lo que normalmente compra el gobierno federal. Y sin embargo, en las páginas de muchas dependencias no existe todavía este esquema que debe de hacerse justamente para que uno como empresario pequeño, micro o mediano empresario puedas acceder a estos contratos, que son los contratos más importantes dentro del mercado mexicano, porque es el consumidor más grande del mercado. Yo busqué a varias personas de comunicación social de las dependencias, nadie me pudo confirmar esta información. Sin embargo, en las páginas de internet efectivamente no existe ningún vínculo que determine estas nuevas formas que se establecieron o que se comprometieron a establecer para licitación de servicios o de bienes para las pequeñas y medianas empresas. Esto es una situación que desde mi punto de vista, Eduardo, y lo digo también para todo el auditorio, es una cuestión que es muy grave porque finalmente estamos viviendo un año que va a ser de por sí difícil por la crisis internacional que estamos viviendo, y estamos viendo que los apoyos gubernamentales únicamente se están quedando en el tintero y no se está llevando a cabo una auténtica actuación. Sin embargo, yo creo que también es una buena oportunidad para que como país empecemos una reflexión sobre el establecimiento de una política pública de Estado en la cual esta incorporación de las pymes a las licitaciones públicas del gobierno federal y de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales sea permanente. Sea permanente porque finalmente, si son las pymes quienes generan el 99% del empleo en este país, parece un contrasentido que no estén incorporándose para venderle al mayor consumidor de todos, que es el gobierno federal. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que en gran medida también como ciudadanía tenemos la obligación, los empresarios, de llevar a cabo algún tipo de presión para que esta promesa que se hizo a nivel de la Presidencia de la República con otros sectores se cumpla. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo invito a aquellos empresarios que se encuentren interesados para participar en este tipo de licitaciones, Eduardo, que envíen mails directamente a las dependencias para que presionen a que se lleven a cabo el establecimiento de las políticas para que podamos participar en estos contratos públicos. Qué bueno que hayan algunas dependencias que ya lo hicieron, pero hay otras que no lo han hecho, ¿eh? Y yo creo que también sería muy sensato que desde este punto de vista y nosotros como programa, darle seguimiento a estas páginas de internet y a este establecimiento de programas, ir anunciando cuándo se van abriendo oportunidades de negocio con el gobierno federal para pequeñas y medianas empresas, porque de alguna manera creo que la responsabilidad como medios es justamente hacer esta amplificación de la situación real para que no solamente lo catastrofista y no solamente las cosas malas que nos pasan, sino también las oportunidades. Pero yo también invito al empresario a que lleve a cabo su esfuerzo a través de este tipo de presión, Eduardo. Y bueno, yo creo que eventualmente tendremos que estudiar la posibilidad de este establecimiento de las políticas públicas de Estado para que sean permanentes y no únicamente paliativos y respuestas temporales a las crisis. Es muy importante que las empresas finalmente sepamos que la competencia es difícil, pero la competencia es buena. La competencia nos va a hacer crecer, nos va a hacer más sólidos, y bueno, si estamos ahorita en una posición en la cual el gobierno se comprometió que con nuestros propios recursos, que son los recursos fiscales, van a empezar a ayudar a las empresas para que podamos crecer, o de alguna manera por lo menos sortear la crisis que se anuncia que va a ser una crisis muy importante, hagamos nuestra parte. Nuestra parte yo creo que tiene que ser justamente la que acabo de decir. Hagamos presión de manera civilizada, sencilla, sensible, pero también de manera vehemente, de que se lleve a cabo este tipo de programas ya, Eduardo. El compromiso existió y el compromiso no se ha cumplido. Yo creo que tenemos también que nosotros como ciudadanía empujar para que a nuestras pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría, se les pueda ver beneficiados. Yo me permito abusar de tu gentileza y de tu presencia hoy para que nos expliques un poco cuáles son los elementos que tiene, aunque sea
de manera muy general, muy esbozada, de manera muy superficial, incluso si así lo deseas, a reserva de poderlo hacer un poco más profundo, es que en qué hay que cuidar o qué hay que cuidar, de qué hay que cuidarse o qué hay que cuidar, para que si se llega a ver despidos en estas épocas, el patrón no acabe pagando más caro de lo que debe de pagar el despido. Ah, mira, me encanta. Y de hecho yo invito al auditorio a que lea una colaboración que hicimos esta semana en la página de Universo Pyme, en la cual trato una cuestión que tiende a confundir mucho el empresario y que muchas veces el trabajador y el abogado inescrupuloso se aprovechan de ella, que es la diferencia entre la prima de antigüedad y los famosos 20 días por año que tú tienes que pagar. Los cálculos son muy sencillos, los establece la propia Ley Federal del Trabajo. Tú despides a un trabajador por el motivo que sea. Distingue la ley motivos justificados y motivos injustificados. Sin embargo, dado lo difícil que es la gestión de recursos humanos, en una legislación tan arcaica como la nuestra, para que tú puedas comprobar un despido justificado de un trabajador, en este país es prácticamente imposible. Entonces, van los trabajadores a las juntas de conciliación y arbitraje y tienen el 99% de posibilidades de ganar, aunque ellos hayan hecho todo para que los despidieran, casi siempre ganan. Bueno, sin embargo, creo que también como nosotros como patrones, como empresarios, tenemos que tener la sensibilidad de estar preparados para qué es lo que tenemos que pagar. En términos generales, si se despide a un trabajador por causa justificada, por causa injustificada, tienes que pagarle 3 meses de su salario, más una prima de antigüedad, que este es muy importante. La prima de antigüedad se establece en 12 días por año de salario mínimo, no del salario real del trabajador. Muchas veces el trabajador pide que se le paguen esos 12 días por año de su 20. salario. Sí, 20. Esa es la confusión que ahorita quiero explicar. Lo que la ley te obliga es a pagar esos 12 días por año cuando has pasado 15 años trabajando con la empresa. Antes no, pero están topados al doble del salario mínimo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, para la Ciudad de México, que el salario está como en 50 y tantos pesos, estaríamos hablando de un pago máximo anualizado de 1,200, 1,300 pesos. Pero ¿qué es lo que hacen los trabajadores? Los trabajadores piden, además de eso, una parte adicional que son los 20 días por año de un salario real, de lo que realmente están ganando. Pero esa es la confusión justamente. El trabajador tiene derecho a pedir esos 20 días por año de su salario real cuando se dan dos condiciones. Cuando él es despedido de manera injustificada y 2, cuando demanda al patrón la reinstalación en su puesto de trabajo y el patrón decide no reinstalarlo a pesar de haber perdido el juicio laboral. Ese caso es en el cual el trabajador tiene derecho a cobrar 20 días por año de su salario real. Pero acá hay una gran diferencia, claro, porque si lo tienes topado a 1,200 o 1,300 pesos por año y el otro, tú tienes un trabajador al que le pagas 10,000, 15,000 pesos y son 20 días de su salario real, es bien importante que los patrones vigilen que se deben de cumplir estas dos condiciones, que sea por despido injustificado y 2, que el trabajador demandando y solicitando su reinstalación, uno como patrón se niegue justamente a hacerlo. Entonces, no aplica en todos los casos, no aplica siempre y es bien importante que tengan esto claro los patrones. Para consultas, Carlos, ¿dónde te pueden llamar? Mira, les dejo mi correo con todo gusto, es gonzalezrobles@gonzalezrobles.com y el teléfono del despacho es 5281-5859 a la extensión 104. Carlos, te agradezco mucho. Me parece que son yo, temas los dos fundamentales. Fundamentales.